El origen del miedo. Hablar sobre qué es el miedo y cómo ha sido una emoción clave en la supervivencia humana. Desde la biológica, respuesta de lucha o huida, hasta lo psicológico, miedos aprendidos versus instintivos. Puedes incluir datos históricos, científicos y culturales sobre cómo el miedo ha evolucionado. Tipos de miedo. Miedos ancestrales, como el miedo a la oscuridad, al fuego o a los depredadores. Miedos modernos, ansiedad social, miedo al fracaso, etc. Invitados, psicológicos o antropológicos. Podrían profundizar sobre cómo se originan y cambian estos miedos. Ejemplos históricos o experiencias de personas enfrentando diferentes tipos de miedo. El miedo y la mente humana. Fobias y traumas. Entender cómo se forman los miedos irracionales y el impacto en la salud mental, como el cerebro procesa el miedo desde el punto de vista neurocientífico, psicológico y, podrían compartir formas de manejar los miedos. ¿Es el miedo un enemigo o un aliado? Reflexiona sobre cómo el miedo puede ser una herramienta positiva para el crecimiento personal, pensamiento crítico. ¿Es posible vivir sin miedo? ¿Qué nos perderíamos? Lo que quiero dar a entender con estas preguntas es: ¿el miedo en realidad es una emoción mala o una emoción buena? A lo que se referencia es de que hay varios tipos de miedos y todos son buenos. A todos los tenemos que aceptar tal y como son, ya que nos pueden ayudar al futuro. Un miedo que tienen en común todos es si el hacer algo, porque no sabes si te va a ir bien haciendo esa cosa, o no sabes qué van a pensar los demás y tienes ese miedo constante de que las personas te juzguen. Y no está mal, porque si no tuviéramos miedo, ahorita tal vez estuviéramos en un grave problema o simplemente estuviéramos muertos, ya que el miedo nos pone a pensar en el futuro o en lo que va a pasar si hacemos esa acción. El miedo es una emoción y una reacción que se produce ante una situación de peligro.
Esta emoción es una clase de sistema o alarma de nuestro cerebro que se activa cuando percibe una posible amenaza, real, supuesta o presente el futuro, o incluso del pasado. Se trata de una respuesta útil o adictiva, que conlleva cambios en el funcionamiento de nuestro comportamiento, pensamiento y cuerpo. Síntomas del miedo. El corazón te late más lento, sientes escalofríos, la respiración es más rápida, sientes que tu pecho se aprieta y te falta el aire. Acciones que pueden ayudarte cuando tienes miedo. Respira profundo. Aléjate de aquello que te causa miedo. Recuerda que el miedo es una señal de alerta que te envía tu cuerpo. Si tomas las precauciones en tu actuar, nada te pasará. El miedo. A nadie le gusta sentir el miedo. Es una emoción primaria. A nadie le gusta sentir miedo. Pero el tener miedo es necesario. Sentir miedo nos ayuda para darnos cuenta que no tenemos los recursos para enfrentar esa situación. Dispara una señal de huida para evitar sentir otra vez esa sensación. Entonces, ¿cuál es el problema de sentir miedo si solo nos protege? El problema de este miedo es que es desproporcionado, excesivo. No nos protege de una situación de peligro real, sino imaginada. Y es ahí cuando se vuelve disfuncional. Pero ese miedo es excesivo y nos hace creer que nos bloquea. El miedo es una emoción primaria que se activa como un mecanismo de defensa ante una situación percibidas como peligrosas o amenazantes. Su función es esencial para nuestra supervivencia, ya que prepara nuestro cuerpo para enfrentar o evitar posibles riesgos. Sin embargo, el miedo no siempre está ligado a peligros reales. También puede surgir por pensamientos, traumas pasados o incertidumbres sobre el futuro, convirtiéndose en un obstáculo que limita nuestro desarrollo y nuestras decisiones. Entender el miedo y aprender a gestionar nos permite tomar control sobre esta emoción, aprovechándola como una herramienta de crecimiento personal, en lugar de dejarnos dominar por el poder, transformar el miedo a un impulso para enfrentar nuevos retos, superándonos a nosotros mismos y desarrollar una mayor resiliencia. El miedo es una emoción fundamental y valiosa, ya que tiene el propósito de protegernos. Es una herramienta evolutiva que en sus formas adecuadas nos ayuda a mantenernos a salvo, anticiparnos a posibles riesgos y actuar con prudencia. Nos alerta y nos hace ser conscientes de nuestros límites y de peligros que podríamos enfrentar. Sin embargo, el miedo también puede ser limitante, como se vuelve desproporcionado o irracional. Puede llegar a interferir en nuestra vida cotidiana, frenando nuestras aspiraciones y desarrollando nuestro desarrollo personal. El miedo excesivo o mal gestionado se convierte en una barrera que nos aleja de nuestras experiencias, de relaciones y de metas que nos incorporan o nos importan. Comprender el miedo, explorarlo sin juzgar y trabajar para mejorarlo son formas de transformarlo de una limitación a un recurso. Aprender a vivir con el miedo y no permitir que nos controle nos permite utilizarlo a nuestro favor, nos alerta sin limitarnos y nos guía sin definirnos. O sea, el miedo nos puede ayudar a situaciones de riesgo o que sintamos que estamos en peligro o riesgo, como puede ser real o como un miedo imaginario o una fobia. La fobia y el miedo
están relacionados y a la vez no, ya que una surge de un trauma y el miedo, o sea, la fobia surge del trauma y el miedo surge de algo que sientes que va a pasar, que también el miedo está relacionado con la ansiedad, está relacionada con el miedo. Y como en la ansiedad, imaginarnos situaciones también pasa con el miedo, ya que piensas que va a pasar algo, pero a la vez no va a pasar nada. Como un ataque de ansiedad puede relacionarse también con el miedo, ya que tienes miedo de que una cosa pase y al final esa cosa no va a pasar. Eso es parte de tu imaginación. El miedo también puede relacionarse como miedo a las alturas, miedo a las arañas, miedo a los insectos, que sería relacionado con a las arañas, miedo a quedarse solo, o sea, miedo a la soledad, miedo como a subir de peso, que ya eso se basaría en la anorexia y eso pasaría a la anemia. También puede ser miedo a perder a alguien, a ser débil. También miedo a las calificaciones, bajar las calificaciones como si tuvieras un 10 y que se baje a un 7, un 6. También puede ser miedo a que una cosa no salga como tú quieres. El miedo es una emoción básica que surge como respuesta natural ante una amenaza, ya sea real o percibida. Su propósito es protegernos activando una reacción de lucha o huida que nos ayuda a enfrentar situaciones peligrosas o desconocidas, aunque generalmente se asocia con estímulos físicos inmediatos. El miedo también puede aparecer en respuesta a ideas, recuerdos o futuras preocupaciones. El miedo tiene varias características. Una sería la reacción física. Acelera el ritmo cardíaco, aumenta la sudoración y tensa los músculos. Todo esto para preparar el cuerpo para hacer una huida. Sensación de alerta. El miedo nos hace estar más atentos, enfocándonos en el estímulo o situaciones que lo provoca. Respuesta de lucha o huida. Se activa automáticamente, que nos impulsa a enfrentar o escapar de cualquier tipo de amenaza, como podría ser un ejemplo, una araña. Podemos enfrentarla o simplemente irnos. Agresión. Genera una inclinación al evitar la situación que lo causa, lo que en casos extremos puede limitar actividades y comportamientos. Bueno, seguiría miedo racional versus irracional. El miedo puede ser adaptativo, como cuando está basado en una amenaza real y ayuda a protegernos, o desadaptativo, que es cuando está basado en amenazas imaginarias o distorsionadas, como en las fobias, como podría ser un ejemplo, aracnofobia. Temporalidad. Puede ser una emoción transitoria frente a una situación concreta o convertirse en un estado persistente, como en los trastornos de ansiedad. También impacto mental. El miedo intenso y prolongado puede llevar a problemas de salud mental, afectando el cerebro y todo ese tipo.